en este caso Eduardo Facio, el doctor Eduardo Facio del Hospital Posadas. ¿Cómo te va, Canati para Toro? Un placer recibirte, Eduardo. Bienvenido. ¿Me escuchas? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un placer. Hablar de hepatitis C, mira, recién hablábamos de diabetes, ¿no? Que tiene mucho prejuicio social o información que a veces creemos que es verdad y no lo es tanto. Sucede prácticamente lo mismo con la hepatitis C, de la cual se sabe algo, pero no sé si eso que sé es útil o no. Y por eso quiero aprovechar que estás vos hoy con nosotros para que le contemos a la gente de qué se trata la hepatitis C. Bueno, te escuché medio entrecortada la pregunta, pero me parece muy importante que hablemos de hepatitis C. Es una enfermedad en la cual nosotros nos ocupamos de esto durante todo el año. Está bueno que haya una fecha así para concientizar a la gente, para que los medios se ocupen del tema, pero es importante que remarquemos que nosotros nos ocupamos de esto todo el año. O sea, todo el año tratamos de hacer el diagnóstico de estos pacientes, que se sabe que generalmente están asintomáticos, y eso es lo peligroso de esta enfermedad. Por suerte es una enfermedad que progresa lentamente. En promedio, entre la infección y el desarrollo de una cirrosis puede llevar quizá 20 años o quizá un poquito más. Entonces nos da muchas oportunidades para diagnosticarla y para tratarla. Y tratar de que los pacientes no lleguen a esa etapa tan avanzada de la enfermedad. En este momento, bueno, hay una campaña. Veíamos, Eduardo, recién algunas cuestiones referidas a los síntomas, ya que vos decías es una enfermedad silenciosa, y lo primero que siempre se preguntan es ¿cómo me contagio esta enfermedad? ¿Cómo contraigo esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad se contagia a través de sangre contaminada de otra persona que la tiene. Muchos pacientes se han contagiado hace muchos años cuando las transfusiones no eran seguras, cuando en los donantes de sangre no se podía investigar si realmente habían tenido contacto con este virus, o se han contagiado a lo mejor a través de procedimientos médicos en la época que los materiales no eran descartables, las agujas no eran descartables, o a través de internaciones en esos años. Algunas otras personas se han usado en la época que quizá usaban drogas endovenosas o drogas en forma inhalatoria, y unas pocas también se han contagiado por vía sexual. Es un virus que se contagia mucho más a través de la sangre que a través de relaciones sexuales. Pero, lógicamente, se trata de personas que a lo mejor se han contagiado hace muchos años, pero como la enfermedad es tan silente, tan asintomática, pueden tenerla e ir progresando. La característica que tiene esta hepatitis es que en general no se resuelve sola. Es decir, la persona que se contagia con el virus no desarrolla un cuadro clínico en el momento agudo, no desarrolla un cuadro de hepatitis aguda, sino que lo que pasa es que su sistema inmune no logra resolver la infección y el paciente pasa a ser un portador crónico. Entonces se va desarrollando una hepatitis crónica, el paciente prácticamente no tiene síntomas y luego de muchos años puede evolucionar hacia una cirrosis y todas sus complicaciones. Ahí hago un paréntesis, Eduardo, porque hay algo importante. La cirrosis siempre está asociada, vos sabés muy bien, al consumo excesivo enseguida del alcohol. Uno lo relaciona, lo linkea rápidamente con eso. Pero lo que vos dijiste también es importante entender que es una enfermedad que se transmite a través de la sangre, no para estigmatizar la donación voluntaria de sangre, que es tan importante, sino también para entender... Claro, quiero hablar de eso, de cirrosis, que me gustaría eso. La cirrosis es una consecuencia de la detección de la hepatitis C, pero digamos que no siempre la hepatitis C es por un consumo excesivo de alcohol, ¿no? No, son dos cosas totalmente distintas. O sea, por un lado, tenemos la infección por hepatitis C, que es una enfermedad infecciosa, y por otro lado tenemos el consumo de alcohol. Por supuesto, si van juntas, si un paciente que tiene hepatitis C además consume alcohol en forma excesiva, esto va a hacer que tenga más posibilidades de ir a una cirrosis. Pero las causas de cirrosis son muchas. Casi todas las enfermedades crónicas del hígado, por ejemplo, la hepatitis C, la hepatitis B, la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, el hígado graso no alcohólico, que es tan prevalente hoy en día, todas estas enfermedades pueden evolucionar hacia la cirrosis. De hecho, en todos estos años pasados, la hepatitis C ha sido la primera causa de necesidad de trasplante hepático en todos los países occidentales. Y eso está cambiando desde que tenemos los tratamientos nuevos. Es muy importante reconocer que tenemos un avance pero muy significativo en los tratamientos, y hoy en día más del 95% de los pacientes que reciben el tratamiento se curan de la hepatitis C, se curan en forma definitiva. Y esto quiere decir que la enfermedad ya no sigue progresando, no sigue avanzando, no sigue empeorando,
y el paciente ya no va a tener las complicaciones de la insuficiencia hepática, Claro. la necesidad de trasplante, etc. Bien. Entonces, el diagnóstico temprano es importante, el control con clínico anual probablemente nos va a permitir la detección a través de un examen de laboratorio, tan sencillo como eso, ¿no? Claro, claro, en realidad se detecta a partir de un simple análisis de sangre. Nosotros lo que hacemos desde nuestra Sociedad Argentina de Patologías desde hace muchos años Sí. es recomendar que todas las personas en algún momento en la vida se hagan un test para detectar si han contraído la hepatitis C. Esto sobre todo en las personas de mayor edad, los que han tenido contacto con procedimientos médicos hace muchos años, que han estado en ese riesgo que comenté antes de haber sido infectados Sí. a través de procedimientos médicos, de internaciones, de operaciones, pero en realidad lo recomendamos para todas las personas, que al menos una vez en la vida se hagan el test de hepatitis C para detectar si se han contagiado, sobre todo porque la enfermedad es Bien. asintomática y porque tenemos Claro. hoy en día muchas posibilidades de curarla. Con un simple control, como decía él, un examen de sangre. Lo detectás y si lo detectás, por suerte hoy Claro. tenemos muchas herramientas para poder abordarlo y ahí esta es una de las enfermedades que con detección temprana sin duda podemos cambiar definitivamente el rumbo, ¿no?, de esta enfermedad. Quiero antes de terminar hacerte una consulta muy Sí. concreta que es la diferencia entre las otras hepatitis y el que nos está mirando y dice, pero yo tengo vacunas contra la hepatitis y hay una gran diferencia, hay distintos tipos de hepatitis, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Las que nosotros llamamos hepatitis por virus hepatotropos, que son los virus que específicamente producen hepatitis, son 5 diferentes. La hepatitis A, B, C, D y Sí, E. Pero en el correcto. caso de la hepatitis C no tiene vacuna por el momento. Entonces nosotros lo que tenemos que seguir confiando es en la detección temprana y en el tratamiento. El tratamiento, como digo, es muy bueno. El tratamiento ha cambiado muchísimo. Los progresos que nosotros hemos visto en los últimos años son increíbles, porque hoy en día el tratamiento consta de un tratamiento con pastillas, con comprimidos, es un tratamiento corto, de 8 a 12 semanas de duración, y como dije antes, se curan más del 95% de los pacientes. Comparado con lo que Bien, teníamos antes, hasta el 2015 teníamos un tratamiento que era basado en interferón, inyecciones sí. semanales, un tratamiento que era de 48 semanas, y se curaban un 50-60% de los pacientes. O sea que los avances que hemos Pues, tenido en los últimos años son muy significativos. enormes, muy significativos, no hay duda, y por eso es tan importante entender siempre que la ciencia es ganar tiempo para que la ciencia pueda ir evolucionando. Con esto que decís, Eduardo, no hace más que ratificarlo, ¿no? Como en tan poco tiempo pudimos evolucionar sobre una enfermedad que hasta hace 20 años atrás no tenía la perspectiva que tiene hoy. Por eso no hay que tener temor. El diagnóstico temprano ante una enfermedad silenciosa es la clave para poder tener un tratamiento oportuno y, por supuesto, para garantizar calidad de vida. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo del Posadas, como siempre. Gracias por compartir este conocimiento que nos hace tan, pero tan bien. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la difusión de este tema tan importante. Muchas gracias. Sin duda, lo seguiremos haciendo como habitualmente y cada día intentamos aportar nuestro granito de arena para construir una salud colectiva de lo mejor que podamos. Y si queremos hablar de bienestar, de sentirnos bien, está él, como siempre, nuestro amigo Justo Aón, que nos trae consejos, no juicio de valor. Es decir, dale, metele que por acá va, ¿no es cierto? Justo, esa es la idea. ¿Cómo andás?